Ok. Muy buenas noches, estimados amigos de mi Philatelic, Official Society. Nuevamente les agradezco la oportunidad de esta nueva presentación, el Ferrocarril Oriental, parte 3. Como ustedes recordarán, anteriormente vimos lo que era el Ferrocarril Central y el Ferrocarril Occidental. Como ven en el mapa, en nuestra primera ponencia estudiamos lo que era el Ferrocarril Central, que era aquel que venía de Ciudad de Guatemala, pasaba por la ciudad de Escuintla y llegaba al puerto San José. Luego vimos el Ferrocarril del Norte, el cual iba desde Ciudad de Guatemala hasta Puerto Barrios del Caribe. Y con esto se logró la conexión completa del Mar Caribe con el Océano Pacífico. Hoy nuestro tema se refiere al Ferrocarril Oriental, que comenzaba desde Zacapa, pasaba por Chiquimula y llegaba a la frontera de Anguiatú. Este ferrocarril se extendió hasta El Salvador, ya que este lo hizo la IRCA. Yo la vez pasada había comentado de que vi algunas marcas de ambulantes, son muy rarísimas, estas del Salvador. La verdad solo he visto como 2 o 3 y en foto. Pero este es parte o es la extensión del Ferrocarril Oriental. Para conmemorar la inauguración de este ferrocarril, se emitieron las contramarcas que ustedes observan acá, el 28 de diciembre de 1929. Cuando se hizo esto, se hizo con el objetivo de conmemorar, como les comentaba, la inauguración del ferrocarril oriental, que es aquel que conectaba de Guatemala a El Salvador, desde la ciudad de Zacapa. Volviendo un poco de historia, como recordarán, en 1898 fue asesinado el presidente José María Reina Barrios, que gobernó entre 1892 y el 98. Posteriormente a esto llega al poder uno de los personajes más nefastos de la historia guatemalteca, Manuel Estrada Cabrera, que fue un dictador de esos despiadados. E incluso hay un libro que hizo el famoso Miguel Ángel Asturias, llamado El Presidente, donde hace una parodia sobre él, y por tanto tuvo que exiliarse por esa situación. Entonces, esta persona fue una persona, digamos, que a Guatemala, si Justo Rufino Barrios fue la que trajo la reforma a Guatemala, Estrada Cabrera la volvió a retroceder al siglo XIX. Es importante esto saberlo porque así nos vamos dando cuenta que el gobierno de Guatemala, en el momento que estaba Rufino Barrios, era el gobierno más los empresarios nacionales extranjeros los que eran los que dirigían el ferrocarril o la construcción de ellos. Pero a raíz de Manuel Estrada lo que hizo fue empezar a cedérselos a las compañías norteamericanas. Para 1903, durante el periodo de Manuel Estrada Cabrera, se contrató a Adolfo Benz para construir los 112 kilómetros que iban desde Zacapa hasta Anguiatú. Actualmente ustedes pasan por ahí, es una aduana, que es una aduana donde ahí pasan camiones y pasan cargas y personas para el libre comercio. Es una aduana, es lo que quedó actualmente. Este proyecto, el Ferrocarril Oriental, sufrió muchos paros y finalmente pues hubieron bancarrotas, malas administraciones y finalmente se le dio a la IRCA, a la International Railways of Central America, quien lo completó en 1929. Aquí a la derecha se muestra un sobre, un correo aéreo, con una marca conmemorando la inauguración del ferrocarril. En la siguiente toma se ve la marca en grande y a la derecha tenemos la estación de Zacapa, en una foto de los años 60, entre 60 y 70. El ferrocarril oriental cruzaba 3 departamentos, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa. Ustedes observan aquí el mapa. Aquí está Zacapa, cuando estoy marcando con cursor. Este es el departamento de Zacapa. Cruzaba el tren, pasaba por Chiquimula. Todo este es el departamento de Chiquimula, pasaba por Ipala. Luego cruzaba lo que es Jutiapa y luego llegaba a este punto que yo marqué aquí, donde tengo el nombre Anguiatú. Y posteriormente si ustedes ven a estas líneas, seguía el tren hacia el Pacífico salvadoreño. Entonces, ¿cómo se define el ferrocarril oriental?
como la línea del tren que iba desde Zacapa, atravesaba el departamento de Zacapa, Chiquimula y Jutiapa hasta llegar a Anguiatú. Y aquí a la izquierda observamos una foto de los años 49, final de los 40, comienzo de los 50, de la estación de Zacapa. Y abajo una foto más moderna de Chiquimula, pero ya cuando el tren estaba en abandono. La primera marca que tenemos conocimiento es la tipo R. Es la subtipo 1A. Estas marcas que dicen Chiquimula son muy raras. ¿En qué sentido? Como en todas partes del mundo cuando se hacían trenes, a veces los ambulantes funcionaban antes de que se completara toda la línea. Si regresamos nosotros a ver el mapa, observamos que aquí está Zacapa, ¿verdad? Muy al norte, luego está Chiquimula y luego más al fondo aquí está Anguiatú. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todavía no se había terminado de construir todo el ramal y ya habían, digamos, marcas de Zacapa a Chiquimula, mientras se terminaba de construir el resto de la línea. Y son raras, ¿por qué? Porque cuando inmediatamente terminaron de construir esto, se eliminaron estas marcas. ¿Por qué? Porque ya se hicieron las marcas que iban por toda la línea de Zacapa a Anguiatú. Por eso ver marcas de Zacapa a Chiquimula son muy raras. ¿Por qué? Porque fueron temporales mientras se terminaba toda la línea. Siendo esta la única marca conocida del tipo R, esta era la línea 11 de Guatemala a Chiquimula, subtipo 1A. ¿Y cuál es el subtipo 1A? Dos líneas inferiores y del matasello en letras romanas. Esto está en letras romanas. Y tenía un matasello que si nosotros revisamos los subtipos en R, nos dirá el diámetro y si tienen cruces o tienen guiones. Para eso se observa la tabla de R, que fue la que observamos en las anteriores exposiciones. Otra de las marcas tipo R se le llama tipo R, pero tipo R sin número, se le dice a esta. ¿Por qué? Porque decía simplemente Zacapa, frontera, Guatemala, CA por Centroamérica. De estas se conocen que circularon en 1931. Aquí a la derecha nuevamente observamos la estación de Zacapa. Otro tipo R es la que decía Zacapa, frontera, REP, abreviación de República de Guatemala a América Central. Y aquí a la derecha observamos el sobre completo, circulado en 1942. Entonces, tenemos los tipos R, que son este, que les estoy mostrando ahorita, el que les voy a mostrar anteriormente, el 31, y están los R normales, que tienen el número de línea. Luego aparecieron los tipo S, que circularon entre 1934 y 1952. Esto fue la segunda marca que se utilizó por más largo tiempo en Guatemala, ¿verdad? En todas sus líneas. Ya esta se utilizó para todas. Si ustedes ven, ya se observa la palabra Anguiatú, que ya es la frontera con El Salvador. Entonces ya estaba terminada la línea. De esta hay 4 grupos. El grupo 1 de 1934, que tiene 2 subtipos, el 1 y el 2. El grupo 2 de marzo del 46, donde su explicación es que cada línea tiene su propia serie de números y un diámetro cerca de 23 milímetros y son del subtipo 2 con guiones. El grupo 3 de 1949, que tiene un diámetro de 22 milímetros y son del subtipo 2 y son con guiones, así como esta. Tiene 2 variantes y para la 1 y la 2. Variante 1 y 2 y son para las líneas 16 y 17, la variante 1 y la variante 2 para las líneas 18 y 19. Y finalmente el grupo 4, que fue el último que circuló, que era del año 1951. Aquí nuevamente están las tablas, ¿verdad? Donde uno se dirige y la primera línea era la de Guatemala Chiquimula, cuyo número de línea correspondía a la línea 11 y fue editada en el año 36. Y es del grupo 1, subtipo 1. Si nosotros retrocedemos, vemos que el grupo 1 pertenecen al subtipo 1 o 2, ¿verdad? Pero esta solo es subtipo 1.
Luego tenemos la línea Zacapa, Anguiatú, como les comentaba, esta de aquí, Guatemala y Chiquimula son muy raras. Luego, con Zacapa, Anguiatú, que es ya la línea terminada, tuvieron las líneas 1, 2 y 3 de 1946, pertenecen al grupo 2 por el año, ¿va? 46 y del subtipo 2. Si retrocedemos nosotros, el grupo 2 corresponde al año 46 y tenemos las características del subtipo 2. Así sucesivamente, tenemos otra marca, Guatemala Anguiatú, que corresponde desde la ciudad de Guatemala hasta Anguiatú. Entonces, esta la incluí aquí en la ferrocarril oriental debido a que esta terminaba y cruzaba, o sea, cruzaba prácticamente toda la línea del ferrocarril oriental. De esta existe la 11, la 12 y la 13. Y fueron emitidas en 1949, siendo del grupo 3 o subgrupo 3. Luego tenemos la de Zacapa, Guatemala, que son 11, 12 y 13 de 1948 del grupo 3. Y finalmente está Guatemala, Zacapa, Anguiatú, que salieron la línea 11, 12 y 13 del año 51 y correspondientes al grupo 4. Si queremos ver las características del grupo 4, retrocedemos y aquí dice emitidas desde el 1951 y con nueva numeración. Con todos los números, incluso del 16 al 9, se escriben completos. Y cuando dice se escriben completos, que aquí va deletreado todo. Luego, si ustedes observan en la tabla, dice aquí, número 11 en línea Guatemala Anguiatú, tipo S, grupo 3, nos ubicamos acá, en esta columna, y es línea 11. Pero usted me puede decir cuál, pero ¿cuál es, Yuri? ¿Es el grupo 3? ¿Cuál es este o este? Entonces, es el año, como es el año 1948, y el otro es año 49, estamos hablando de esta, Guatemala Anguiatú. Además de que aquí, pues, tenemos acá para Guatemala, ¿verdad? Entonces, por tanto, esta marca corresponde a Guatemala Anguiatú 11, 12, 13 del año 49. Y aquí vemos 11, línea 11 y Guatemala Anguiatú, a la cual yo le llamo tipo S G3L11. Aquí tenemos sobres de este grupo 3 y del tipo S. Como ven, observan ustedes a la izquierda, tenemos un sobre del grupo 3, tipo S, grupo 3, línea 11 de 1949. Entonces, número 11, Guatemala Anguiatú es la línea 11 de 1949. Retrocedemos la tabla y vemos aquí Guatemala Anguiatú 11, 1949. Luego tenemos otro sobre similar del grupo 3, línea 11 de 1949. Luego tenemos el número 12, línea Guatemala Anguiatú. Y tenemos otro, grupo 3, línea 12, Guatemala Anguiatú. Si nosotros retrocedemos, aquí está. Guatemala Anguiatú, línea 12, 1949 y del grupo 3, que es lo que mostramos acá. Luego tenemos el tipo S, grupo 3, L12 de 1950. Y tenemos el S, grupo 3, línea 3, 1949. Y entonces aquí vemos la marca número 13, línea Guatemala Anguiatú, que es la línea 13, que corresponde al 13, y de 1949. Luego tenemos otro tipo S, grupo 3, línea 13 de 1949. Y aquí a la derecha tenemos una foto de la estación de Aipala. Esto quedaba después de Chiquimula. Y queda dentro del departamento de Chiquimula. Aquí a la izquierda una foto actual de la estación de Aipala. Hoy la gente lo utiliza como especie de mercado, ya que esto quedó abandonado y pues se perdió, ¿verdad? Como todos los trenes en Latinoamérica en general, se les dejó de dar mantenimiento y se convirtieron muchos se perdieron y otros se convirtieron en especie de mercaditos, sobre todo en los pueblos pequeños como Ipala. Aquí a la derecha tenemos un sobre tipo S, grupo 3, línea 13, de 1949. Luego tenemos los grupos 4, que dicen Guatemala, Zacapa, Anguiatú, pero si ustedes observan en 4 líneas, número 12, línea, Guatemala y la palabra Zacapa, Anguiatú en una sola línea. Aquí tenemos el sobre completo, número 12, línea, Guatemala, Zacapa, Anguiatú. Si retrocedemos a la tabla, es esta que tenemos acá, la número 12.
Regresando al caso. Aquí está. Número 12, línea Guatemala, Zacapa, Anguiatú. Aquí tenemos otro. Ese grupo 4, línea 12. Aquí ven ustedes, se ve más, este es número 13, aquí se ve más claro, número 13, línea Guatemala, y aquí abajo se lee Zacapa, Anguiatú. Otra marca que circuló para los orientales fueron las tipo W, que eran de forma circular. Estos tipos de ambulantes se utilizaron a partir de 1942. Los canceladores numerados corresponden a las asignaciones anteriores a marzo de 1946, es decir, hay unos que tienen números. La mayoría de estos canceladores carecen de números, tal como este. Si ustedes leen aquí, correos nacionales, ambulante, la fecha, y aquí dice línea Guatemala, Zacapa. De este tipo W existe con esta Guatemala, Zacapa, y existe con Zacapa, Guatemala. Tipo W1. El tipo X también son sin números. Para el ferrocarril oriental existen 3 marcas. Tienen un medio círculo inferior, que es esto que se ve aquí abajo de la fecha. Y dice línea Zacapa, Guatemala, que es el que mostramos acá, que es la marca subtipo 1. La subtipo 2 trae una línea ondulada, es decir, en vez de esta línea de acá, continua, tiene una ondulada, y son los subtipo 2. Y ambos dicen línea Guatemala-Zacapa, y dicen línea Zacapa-Guatemala, nada más que con la parte de abajo del fechador ondulada. Aquí tenemos un sobre, marca tipo X, muy bonito, con un membrete de Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica. Esto es de los más comunes. Yo les había comentado de que los coleccionistas de ambulantes les gusta mucho estos sobres con membretes, ya que son muy apetecibles y también demuestran la historiosidad de que existieron tales líneas, ¿verdad? Hay muchos de estos y los más raros son los de, digamos, de Verapaz, que son muy buscados, los de Los Altos, que digamos son los más coleccionables debido a que ahí solo existe una marca ambulante en cada una de las líneas. Luego tenemos las marcas tipo Z, donde observamos que traen 1, 2, 3, 4 y 5 líneas. Trae, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Trae la palabra ambulante postal en la primera línea. En la segunda línea, la palabra número 11. En la tercera, la palabra línea. Luego, en la cuarta, Guatemala. Y finalmente, Zacapa, Anguiatú. Esta marca es de 22.5 milímetros de diámetro y fue autorizada el 1 de marzo de 1952. Se han visto, dice, ejemplares circulados unos días antes de esta fecha. Yo no los he visto, pero en el libro de Cecil Gruzón, ella habla acerca de esto, de que fueron vistos antes de la inauguración. Como les comentaba, muchas de estas líneas, antes de ser inauguradas por completo, eran utilizadas. Y se hacía más que todo para líneas temporales. Algunas de estas líneas recibieron números diferentes. Toda esta palabra, el ambulante postal, número 11, línea Guatemala, Zacapa, Anguiatú, estaba en un bloque de 24 por 27 milímetros. Para esta línea, Guatemala, Zacapa, Anguiatú, se asignaron los números 11, 12, 13 y 14. Aquí está la tabla donde se muestran cada una de ellas. Guatemala, Zacapa, Anguiatú, línea 11. Guatemala, Zacapa, Anguiatú, línea 12. Guatemala, Zacapa, Anguiatú, línea 13. Guatemala, Zacapa, Anguiatú, línea 14. Y Guatemala, Anguiatú, línea 15. Las primeras son de 1952, pertenecientes al grupo 1, y las siguientes son, la Guatemala, Anguiatú, son del grupo 2. Aquí tenemos nosotros ambulante postal número 11, línea Guatemala, Zacapa, Anguiatú, y se le conoce como tipo Z, grupo 1,
Línea 11. Hola. Aparecieron unas marcas conocidas como las tipo EE. La marca tipo EE circuló entre 1958 y 1962. Esta marca decía número 15, Guatemala Anguiatú, y este es de 1960. Tenía 23 milímetros de diámetro y se redujo a 3 líneas. Se colocó número 15 en una sola línea, Guatemala y Anguiatú. La inscripción del fechador fue simplificada y se le colocó ambulante postal y separada por guiones. Aquí a la derecha encontramos un sobre circulado en agua blanca en el departamento de Jutiapa hacia la ciudad de Guatemala. Sobre muy interesante. Este tren todavía en la década de los 80 circularon marcas. Como les comentaba, junto al Ferrocarril del Norte fueron los últimos en seguir emitiendo marcas ambulantes postales. Aquí a la izquierda tenemos lo que se conoce como Guatemala tipo Zacapan-Guiatú número 1 de 1979. Se le puso así porque era la marca que se conocía. Sobre aquí a la derecha de mi colección en 1980. Entonces, como yo les comentaba, tema del ambulante tiene más de 18 años, pues que no se ha vuelto a hacer un estudio, y ya con este nuevo estudio, digamos, ya vamos a ampliar los rangos para tener algo más exacto de cada una de las marcas. Por eso ustedes ven que dice 1980 aquí, pero en el catálogo de Cecil dice 79. Pero ya en 20 años se han ido encontrando más piezas con fechas posteriores. Este sobre fue circulado, puesto por una persona que vivía en San José de la Arada, en el departamento de Chiquimula, hacia la ciudad de Guatemala. Y es aquí cuando uno dice que realmente la persona que andaba la marca era el ambulante postal. ¿Por qué? Porque el tren paraba seguramente ahí en San José de la Arada, en la Arada, y la persona andaba la marca, porque esta marca ustedes la pueden ver en otros lugares, con otras direcciones, y significaba que era el agente el que andaba la marca, según lo que dice el sentido común. Pero como comentaba, pues vamos a hacer las investigaciones referente al caso para estar un poco más acercados con esto. O como lo correcto sería tener la documentación. Pero estamos pendientes con esta explicación. Aquí tenemos Guatemala tipo Zacapan-Guiatú número 2. Y también se le conoce como 1979, pero miren, aquí si ustedes ven, 1975. Entonces, ¿qué significa? Que en su momento Cecil, cuando ella las catalogó, tenía marca 79. Y aquí observamos dos cosas. Una que fue más tardía, en 1980, y otra más bien que fue más temprana, en 1975. Yo le uso esta nomenclatura, digamos, la nomenclatura de hace 17 años para respetar, pero ya con los nuevos piezas, esto hay que irlo cambiando, esta nomenclatura. Esta es la marca Guatemala, se le llama Guatemala tipo Zacapan-Guiatú 77, 1979. Esta marca tiene 58 milímetros por 10 milímetros, es lineal y es conocido con los números 1 y 2. Se han registrado pocos ejemplares de la línea Zacapan-Guiatú, que fue clausurada en 1982. Aquí ustedes ven este sobre. Es Zacapa Anguiatú ambulante postal, y aquí dice el número 1. Si ve, fue puesto en Ipala, y aquí es donde da sentido a que era el agente el que andaba el número, no era la línea, sino que da más sentido a que era la persona, el agente o el trabajador postal, el que tenía el número y la marca ambulante con el número, no era la línea, sino que era la persona. ¿Por qué? Porque aquí tenemos Ipala y queda entre Chiquimula y Anguiatú. Aquí tenemos otro marca Guatemala Anguiatú número 1. Este fue puesto en Chiquimula y fue dirigido a Ciudad de Guatemala. Aquí tenemos otra marca número 1 y fue puesta en San José de la Arada, en Chiquimula. Aquí tenemos
Ya un sobre marca número 2, Zacapa, Anguiatú, ambulante postal, y aquí se observa número 2. Este circuló otra vez de San José de la Arada hasta Ciudad de Guatemala. Otro sobre que se ve más claro, aquí se ve el número 2, aquí se ve Zacapa, Anguiatú, ambulante postal número 2. Y aquí tenemos otra vez la marca, Zacapa, Anguiatú, ambulante postal, y aquí se ve, no se ve tan claro el 2, pero sí se ve aquí en la parte izquierda del sobre. Hay algo que a mí me gusta comentar sobre el correo ambulante de Guatemala, que es tan rico en marcas que todavía siguen apareciendo marcas. Esta marca fue encontrada creo que hace como 1 año, 2 años. No se sabía de la existencia de ella, y si ustedes ven, dice ambulante de la línea, dice Zacapa Chiquimula. Si ustedes ven, todavía no se había terminado la línea hasta Anguiatú, pero ya estaban utilizando de Zacapa Chiquimula. Y estas son raras. ¿Por qué? Porque esta línea de tren, perdón, una vez que la tomó la IRCA o la International Railways, ellos inmediatamente terminaron, y estos fueron bien efímeros, porque una vez que se construyó toda la línea, pues ya se utilizaba el nombre de toda la línea, desde Zacapa hasta Anguiatú. Entonces, estos de Zacapa Chiquimula son sobres muy, muy, muy bonitos. Aquí por eso yo le puse en mayúsculas, marca ambulante postal de ciudad intermedia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no se había terminado la línea y ya el correo está utilizando estas marcas. Dice aquí, lo que hace única esta marca Zacapa Chiquimula de 1928 es que fue una cancelación preparada para una línea de tren para una ciudad intermedia. En este caso, Chiquimula, como les había explicado yo, que fue utilizada por breve periodo de tiempo mientras se terminaba la línea Zacapa-Anguiatú, que fue lo que les expliqué. Hay un par de ejemplos similares también de cancelaciones de ciudades intermedias, como el caso de la línea de tren que unió a Escuintla y Ayutla. Incluso yo descubrí unas nuevas piezas de San Antonio Suchitepeques que todavía era intermedio, y la encontré en fracciones de estampillas. Y con las fracciones de estampillas logré completar la marca original, pero que eran marcas intermedias. Entonces, es lo que hace la riqueza de la filatelia del correo postal ambulante de Guatemala, que aún estamos en el año 2022, y digamos que casi 100 años después se siguen encontrando marcas. Las cancelaciones antes de 1940 de la línea Zacapa-Anguiatú son muy escasas en sobrecirculados. Aquí dice que la línea, según lo que platiqué con la persona que encontró esta marca, me dijo que lo que estudió fue que la línea Zacapa y Chiquimula probablemente tuvo muy poco tráfico antes de que se terminase la línea completa en 1929. Y como les comentaba, finalmente el descubrimiento de esta cancelación muestra que los servicios postales del tren en la ciudad intermedia existía a pesar de haberse terminado la línea principal. Entonces, el correo pues realmente no perdía el tiempo y tuvo esa, digamos, esa visión de utilizar ese ramal, y crearon estas marcas que hoy son muy raras. Los más felices somos los filatelistas. Aquí tenemos el sobre completo. Si ustedes ven, aquí está ambulante de la línea Zacapa Chiquimula e iba para Washington, D.C. Lo bonito de este sobre es que lo pusieron entre Chiquimula y Zacapa. ¿Por qué? Porque después, cuando sale a Estados Unidos, lo pusieron en el otro tren, lo pusieron en el tren que iba de Guatemala a Puerto Barrios. Aquí se observa ambulante, línea Guatemala-Puerto Barrios. Es decir, una vez se cambió de la línea oriental, se marcó en la línea oriental y luego se marcó en la línea del ferrocarril del norte. O sea, este sobre, además de tener esta marca única, porque es la única conocida, tiene la marca del ferrocarril del norte, salió por Puerto Barrios, salió por el Caribe y luego marchó hacia Washington, D.C. Aquí
aquí en a la derecha está lo que resumí, ¿verdad? Esta marca, lo interesante es que está fechada en 1928, cuando la marca Zacapa o la Frontera, que es la más antigua documentada en el trabajo de Cecil Cruzón, es de 1931. Claro, imagínense que esta pieza la descubrieron el año pasado, estamos hablando que 90 años después apareció, y en el trabajo de Cecil tenía hasta 1980, hasta 1931 la Zacapa Frontera. Es decir, antes de que se terminara, había circulado esta marca Zacapa Chiquibula. Es decir, 2 años antes, ¿verdad? Incluso, si ustedes se recuerdan, el ferrocarril oriental en las estampillas fue inaugurado en diciembre de 1929, pero ya toda la línea Zacapa-Anguiatú, pero esta es del 30 de julio del 28. Y es lo que lo hace una marca muy bonita. Bueno, nuevamente la bibliografía fueron las revistas del Quetzal de enero y febrero del 61. El libro de Cecil Cruzón, la sección 21.1 y 21.3 de su libro The Postal Markets of Guatemala, editado entre 2004 y 2007, y la ayuda de los amigos de la International Society of Guatemala Collectors. Si tienen alguna consulta, pues me lo dicen. Gracias, Yuri. Muy buena estuvo la presentación. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, levanten en la parte de reacciones abajo, están las manitas para que puedan pulsarlas y veamos el orden en que le quieren hacer la inundación de preguntas a Yuri. ¿Quién será el primero? ¿O los dormiste o los dejaste apabullados, Yuri? Hoy que fue corta, se durmió. Don Jorge Moscatelli, adelante. Sí, perdón, Jorge, adelante. Sí, dile que saque la pantalla completa. Aquí lo podemos ver. Te quiero hacer una pregunta, Gil. ¿En qué año se desarmaron los ferrocarriles en Guatemala? Pues te voy a decir que este ferrocarril que estoy hablando, que es el oriental, como digamos que fue construido de los más tardíos en 1929, lo desarmaron en 1981-82, lo dejaron de usar. El de la explicación anterior, que fue el ferrocarril del norte, ese ya para los años 90 lo destruyeron, lo desarmaron prácticamente. Y el de Escuintla, el que pasaba por Escuintla, Guatemala, San José, ese marcas postales yo vi hasta los años 1940 y 43. Ese, sinceramente, sí, no te podría dar una fecha yo exacta de cuándo se dejó de usar el tren, pero sí sé que el del norte ya a finales de los 90 y este oriental que expliqué, ya en el 82, 83 ya los destruyeron por completo. Sí. ¿Y qué se hicieron? ¿Caminos para transporte por camiones y buses? Pues mira, lo que ocurrió fue que una vez que ya se construyeron las carreteras, pues ya el tren dejó de ser importante y ocurrió como ocurre en todos los países de Centroamérica, que la gente se fue llevando las piezas, los rieles y lo fueron desmantelando. Sí, no, yo he escuchado un proyecto ahorita en Ciudad de Guatemala que quieren renovarlo. La verdad, Jorge, yo desconozco qué tan destruido está el ferrocarril de Guatemala, porque el de Honduras, te lo puedo decir, que se robaron hasta el último tornillo. Ahí hasta la madera, todo se lo robaron. Pero en Guatemala, si ellos quieren hacer, he escuchado yo proyectos de que quieren como de nuevo darle vida al tren, probablemente hay ciertas líneas que todavía están completas. Pero, por ejemplo, yo cuando he viajado por la zona de Guatemala, yo vivo aquí en San Pedro Sula, que queda como a unos 45 minutos de la frontera con Guatemala, que se llama Corinto.
Y entonces uno va caminando o va con el carro a la orilla del río Motagua. Ahí se ven todavía algunos puentes antiguos que quedaron del tren. Líneas no te podría decir porque como las líneas están como entre los campos bananeros, no se pueden ver. Entonces la carretera, digamos, queda algo separada. En Guatemala, en Ciudad de Guatemala, se ven todavía algunas líneas. En lo que yo he manejado, por ejemplo, donde he manejado yo, que es la zona del ferrocarril del norte, es decir, viniendo del Caribe hacia Ciudad de Guatemala. Pero el resto parece que tengo entendido yo que de Ciudad de Guatemala hasta lo que es Ocos, que queda en la frontera de México, tengo entendido que todavía está algo, no está tan desmantelado. Es lo que sé yo. Sí. Lo que sé yo es lo que he visto, pero te puedo decir que si ellos tienen la idea de volver a darle vida a esto es porque hay todavía infraestructura de los mismos. Gracias, Yuri. Gracias, Jorge. Mauricio. Gracias, Yuri, por la presentación. Yuri, con relación a esto que nos mencionas, que se siguen encontrando marcas, o sea, se debe entender que no existió, o por lo menos no se ha encontrado, si es que en algún momento existió, alguna autorización, algún documento que cree estas marcas. Mira, te voy a comentar que lo primero que hay que ver es esto, ¿verdad? Que este trabajo fue hecho en el 2007, sí. ¿verdad? Y durante más de 13 o 14 años se han ido encontrando marcas que afortunadamente en la International Society en Guatemala, ellos han ido, digamos, publicando en su revista ¿cómo se llama? Cada pieza nueva descubierta. Incluso la que yo les presenté al Ferrocarril del Norte, eso se publicó en la revista, pero digamos que faltaba todavía alguien que viniera y ya dijera, bueno, ya hay las suficientes marcas para, o sea, la información estaba ahí, Mauricio. Sí. De lo que faltaba era, digamos, ya sería, ¿cómo se llama? Ya hacer un solo trabajo y hacer ya como actualizar el trabajo de Cecil y agregar las nuevas marcas. O sea, la información existe. Y a raíz de esta situación, yo he estado buscando y he encontrado piezas que las he encontrado, pero en estampillas sueltas, Mauricio. Que esa la voy a explicar en la parte 4 del ferrocarril, que por cierto tengo que agregar eso porque eso fue el mes pasado, que esa pieza encontré la última que ya me hizo match con todas las otras dos. De realmente es más que todo, yo pienso que es más que todo actualizar y ordenar toda la información y pues lo que estoy haciendo yo, digamos, trasladándola al español. Para que digamos nosotros, los de lengua española, pues tengamos acceso, la mayoría de filatelistas, ¿verdad? Esa es mi contribución. Entonces, digamos que así es lo que ha estado ocurriendo con la filatelia. Pero sí, a mí yo te puedo decir que en mi opinión, en tan poco tiempo que yo, no sé si es que he andado buscando o he tenido suerte, no sé, pero yo es en la suerte no creo, sino que los ojos que están listos se dan cuenta de las piezas. Y realmente, pues en unos 3 meses, 4 meses, 2 piezas nuevas he conseguido yo. Un sobre completo más esta marca que te digo de San Antonio Suchitepeques, fraccionada en estampillas, en varias estampillas. O sea, es una filatelia rica, sinceramente hablando. Ese sería digamos, como mi punto final. Gracias. Gracias, Mauricio. Heinz, buenas noches. Gracias. Hola, Yuri. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Parte 3. Ahora, esta parte 3 tiene la particularidad de ir atravesando 2 países. Sí, entonces, lo que te quería preguntar es que si el estafetero guatemalteco se bajaba en la frontera y el tren seguía su curso, ¿qué ocurría en el resto del tramo, digamos? O sea, no se conoce una marca del resto del recorrido, ¿o sí? ¿Cómo? Hay 2 rarísimas que yo las he visto porque yo traté de buscar, ¿verdad? Y hay 2 marcas que las vi en fotos y las bajé de internet y solo eso he visto yo. Y yo pienso, Hens, que tenía que ser, en un momento tuvo que ser el mismo tren porque la línea era de IRCA. O sea, no es que cuando llegaba a Guatemala, es de Guatemala esto, y llegaba a El Salvador, esto es de El Salvador, como la compañía manejaba toda la línea completa, desde Zacapa, pasaba por Chiquimula, de Chiquimula pasaba por Ipala,
y luego de Ipala llegaban Guiatú, que es la frontera, y después salía para El Salvador, era el mismo tren. No creo yo que sinceramente cambiaran. Realmente, darte una respuesta concreta de que cambiaban tren, no creo, desde el punto de vista de dinero, pienso yo. Y más bien lo que ocurría era que una vez entrando a El Salvador, otra persona andaba a otra marca en el mismo tren. Tuvo que haber sido así. Pareciera ser que así debiera ser, Sí, porque todas las marcas que presentaste llegan hasta la frontera solamente. exacto, las marcas de Guatemala, de Guatemala. Como te digo, Así es. yo mentiría aquí que me he puesto a estudiarlo El Salvador. Y la verdad que he empezado a buscar yo algo y solo, como te digo, solo dos marcas y son rarísimas. Y del Salvador, el ambulante existió en la extensión de este ferrocarril del Oriente. Pero así tal como esa pregunta, pues ya te adelantaste porque yo ya hay un momento en pensar en hacer una parte sobre ese ferrocarril, porque al final es uno solo. Las fronteras son inventadas por los seres humanos. Y al final creo que para ser históricamente, digamos, eh, con sentido común, debería haber una parte, ¿verdad? Ya que incluirlo como tal. Pero sí, ese tren, todo ese tren pertenecía a la IRCA, toda la línea. Sí. Y como complemento a la misma pregunta, ¿existe algún sobre dirigido a El Salvador a través de esta línea? Mira, los que vi yo eran que le decían El Salvador, eran del Salvador y eran enviados para Estados Unidos, no eran internos. Ah, Sí, eran me sobres, no eran refería. sobres internos, sino que eran sobres que los pusieron en un punto a El Salvador y salieron para Estados Unidos. Sí, pero no hay internos. Son los dos que he visto yo. Pero enviados, remitidos desde Guatemala No, hacia El Salvador y salidos hacia afuera. no, con una marca salvadoreña y salió hacia Estados Unidos. Ah, Y esas marcas son diferentes, nada que ver con las marcas de Guatemala. Sí, ok, muchas gracias, Yuri. sí. Gracias, Heinz. Edgardo. Sí, muchas gracias. Hola Yuri, ¿Qué tal, saludos, Edgardo? felicitaciones. Bien, muchas gracias. Eh, Estoy haciendo un parangón para hacerte una pregunta entre lo que fue el ferrocarril aquí en Honduras. Eh, y la pregunta es si eh, existen sobres que hayan sido circulados a través de más de una línea. O sea, casi todos los ferrocarriles tienen algún punto de intersección donde se transborda correo, eh, especialmente en los ferrocarriles que llevan vagones correo. Aquí, como tú sabes, en Honduras existía. Sí, Hay unos 3 o 4 sobres sí, que raros. llevan marcas de la Tela y del Ferrocarril Nacional o de Trujillo y la Tela. ¿Existe ese tipo Sí, de marcas? sí. Por ejemplo, de mi colección yo tengo un sobre que va de la línea que es del ferrocarril central y tiene de la línea número 1 que va de Guatemala a Escuintla y de Escuintla a el puerto de San José. Seguramente fue puesto en Ciudad de Guatemala o en un lugar cercano, cambió de tren en Escuintla y se fue en la línea siguiente. Pero digamos, de ese he visto varios. Ahora, por ejemplo, este que mostré yo aquí, lo bonito de ese es que, porque sí, esos digamos, eran dos marcas o dos ramales de la misma línea, mientras el que mostré yo de Chiquimula eran dos marcas de dos líneas diferentes. Esos Sí. son bien raros, son muy raros. Entonces, por ejemplo, así como este, trae la marca Chiquimula, que pertenece al ferrocarril oriental, y luego tiene la marca de Guatemala Puerto Barrios, que pertenece al ferrocarril del norte, pero son raros, son muy raros. Sí. ¿Y qué tal la correspondencia eh, viniendo del exterior hacia Guatemala, La que entre mayoría, por tren? sí, la mayoría, Edgardo, mira, a mí me mandaron un archivo y créeme, el 99% es toda correspondencia que salía para el extranjero. Sí, Sí. es que es Y mucho más rara la que entra. Yo sí, sé y eso.
La otra situación es que el ferrocarril de Guatemala, a diferencia del de Honduras, vos sabes más que yo, porque vos has escrito tanto del ferrocarril de Honduras, había bastante interna en Sí, Guatemala, correcto. bastante por los cafetales, por las bananas, exagerado. Había bastante correspondencia interna. Entonces, casi muchas de esas al comienzo era interno, casi todo. Y que iba con la información de los sacos de café, iban las cartas. Sí. Pero sí, Sí, es el que se 98%. aprovechaba, Sí, sí, se aprovechaba, creo que igual que acá, sí. que el ferrocarril y comunicaba pueblos que de otra manera no tenían ninguna comunicación Correcto. vial y la gente aprovechaba pues enviar correspondencia entre pueblos cercanos o entre pueblos y la capital o pueblos del interior con San Pedro Sula. Y lo mismo creo que debe haber sucedido en Guatemala, Igualito, ¿verdad? Sí, igualito. Con la diferencia que más de como Guatemala tenía más comercio, digamos, el volumen es mayor, Edgardo. sí, Mucho sí. mayor, sí. Claro, Sí, se ve en las cantidades que se sí, muestran, que sí, sí sí, había sí. mucho más. Sí. Bueno, muchas gracias y te felicito, Yuri. Gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Hasta luego. Yuri, una consulta. ¿Alguna de las líneas de ferrocarril en Guatemala tenían relación con la compañía bananera de turno? No, porque, no, bueno, ¿en qué sentido? Realmente la respuesta debería ser así. El ferrocarril central, todo lo que se hizo a comienzos a finales del siglo, sería el siglo XIX, con Justo Rufino Barrios, todo era hecho por el gobierno. Entonces, el ferrocarril central que venía de Guatemala a Puerto San José, en el Pacífico, y el de Guatemala hacia Puerto Barrios, eso lo hizo todo el gobierno. Pero a partir de la llegada de Estrada, Estrada empezó a concesionar y, por ejemplo, el Oriental lo terminó haciendo los Estados Unidos, la IRCA, que era una subsidiaria de la compañía bananera. Y luego ellos compraron todos los ferrocarriles. El ferrocarril que va en los altos en Guatemala, ese ferrocarril era un ferrocarril moderno y eso fue hecho con el dinero de la gente de Quetzaltenango. Pero ese hubo un desastre y más la malversación y mataron el ferrocarril. Eso fue hecho por la gente de Quetzaltenango. Ese nunca lo compró la compañía norteamericana, la bananera, ni tampoco compró el de Verapaz, que ese lo utilizaban los alemanes para transportar el café. Pasaba por Panzós, pasaba por el río Polonchic, luego entraba al lago Izabal y salía por Livingston. Ese nunca fue de los Estados Unidos o de la compañía bananera. Entonces, los Estados Unidos compró el oriental, el del norte, el central y compró también el occidental y el de Ocos, que ese es el que vamos a ver en el parte 4. Eso los terminaron comprando, excepto el de Verapaz, que no lo compraron, ni el de los Altos. Ese nunca fue de compañía estadounidense. Y eso los compraron al gobierno guatemalteco. Entonces sí, sí tenía mucho sentido el asunto de los bananos y me imagino Claro, que eran muchas marquillas ambulantes de fincas de banano que quedaban en los ramales del ferrocarril. correcto. Y ahí termino contestando la pregunta. ¿Viste que el ferrocarril oriental hoy la exposición duró 45 minutos? Porque como fue un ramal que no era muy utilizado, pero el que vamos a ver en la parte 4, ese tiene marcas a discreción. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo el hue, el bananero, el de café de la United Fruit Company, de todo eso ahí, y vas a ver ahí marcas a discreción. ¿Por qué? Porque la bananera está en su apogeo y ese apogeo se refleja en las marcas de este ferrocarril, que se va a ver en la parte 4, ¿eh? Que es el occidental. Ok, y una última pregunta, Yuri. ¿En Guatemala el ferrocarril era diésel o era eléctrico? Mira, yo sé que el ferrocarril de los Altos, ese era de alta tecnología. Incluso cuando yo haga la presentación, van a ver fotos ustedes que el tren se hizo exclusivamente para Quetzaltenango, en lo que es el tamaño de los rieles, el tamaño del tren, porque tenía que pasar muy alto, tenía mucha inclinación. El tren se hizo especialmente para eso. Y yo sé que ese era eléctrico. Y los otros trenes, la mayoría eran diésel, casi toda la mayoría en la foto se ven que eran diésel, pero el de Quetzaltenango, ese era eléctrico. Sí, Ok. Pero, Y, pero al principio, Yuri, obviamente de carbón, ¿verdad?
Bueno, carbón, sí. De vapor. Seguramente los de Sí. 1000, los de después, 1800. seguramente, Sí, sí, 1800. Ujú. Pero ya al final, pues cambiaron rápido, pero los de 1800 seguramente eran, incluso las fotos de la parte 1 hasta se ve el humo, que es más negro Ujú. que el diésel. Sí. Era a vapor. Sí, Sí. sí, el vapor, exacto, correcto. El vapor, sí. El humo, el vapor, correcto. Ok, ¿alguna otra pregunta para Yuri? Yo solo quería hacer una aclaración al respecto de su pregunta. La misma empresa que compró perdón, no la misma empresa, la empresa que compró o que tenía los ferrocarriles a su cargo en Guatemala, el dueño o los dueños eran las mismas personas que las bananeras, el extranjero. O sea que el asunto de tener las juntas era para dominar el negocio, ¿va? E inclusive el ferrocarril del sur, el que iba a Guatemala, Puerto de San José, dominaba parte de toda la exportación, toda la importación también. Esa era parte del juego ahí monetario. Digamos, en la intersección de trenes con Guatemala y El Salvador, sí tenía la ventaja o la versatilidad de poder entrar el tren al Salvador y viceversa los trenes salvadoreños. En el lado mexicano, porque como el tren guatemalteco también en la frontera de Tecumán, de Ocoa San Marcos, tenía entrada a México. Lo único es que sí había diferencia, digamos. Tanto las vías guatemaltecas entraban 3 kilómetros o 2,5 kilómetros más o menos, no recuerdo, dentro de México, y las mexicanas también entraban como 1,5 kilómetros a Guatemala porque sí había diferencia de trocha, el ancho de las vías. Las vías guatemaltecas o centroamericanas eran más angostas y las vías, digamos, en México, en Argentina, por ejemplo, es ancha y otros países, Bolivia y también. En México era ancha, entonces el intercambio únicamente en México y Guatemala era comercial, ¿va? Pero sí podía entrar el tren hasta cierta parte en los patios, descargar y todo. Igual el mexicano entraba a Guatemala, cargaban o descargaban, hacían y regresaban a su país, no podían circular. Sí creo que Yuri va a extender el caso del tren de Quetzaltenango por si necesitas alguna foto, nos podemos comunicar, tengo algunas fotos y algo del tren de Quetzaltenango porque sí era totalmente diferente, era el único tren eléctrico que existió en Guatemala. De ahí todos los demás eran de combustión, ya sea diésel o carbón, del agua, pues esa era la aclaración que quería hacer. Ok, gracias, Miguel. Miguel, y una pregunta. ¿Actualmente en Guatemala funciona alguna de las de los rutas de tren o está todo en abandono? No, hay una ruta del tren, no sé si ahorita esté funcionando, pero sí hay una ruta de Guatemala al rancho, si no estoy mal, que la están usando como turística, ¿verdad? Únicamente turística. ¿Qué es lo que han querido hacer con el tren de Guatemala? Pues, pero no es un asunto que todos los días salga un tren o algo así, no. No es muy esporádico. Ok, gracias, Miguel. ¿Alguna otra consulta para Yuri? Solo felicitaciones, Yuri, ahí por la charla, estuvo muy interesante. Y una preguntita, las cartas que iban del Salvador a Estados Unidos, ¿habían algunas que hayan pasado por Puerto Barrios o todas, o cuál era la ruta que agarraban? No, eran del Salvador y salían por el Pacífico salvadoreño. Si no habían para, hubiera sido bueno eso que era, pero sí, eran sí, salvadoreños. Que hubieran ido a la interconexión con el... Exacto. La verdad, las cosas que en ese sentido, pues, digamos, me quedo corto en responderles porque sería mentirles que conozco cada punto de la línea, desde Anguiatú hasta el Pacífico salvadoreño. Pero ya con esta serie de preguntas, pues, yo creo que vaya que estudiar más y agregarla a esta parte, ¿verdad? Como un anexo, ¿verdad? Pero sí, los sobres que he visto yo eran del Salvador, saliendo al Pacífico salvadoreño y iban para Los Ángeles y otro iba para San Francisco. Sí, todo era por el Pacífico. Sí, que si hubieran ido a Nueva York o una parte de esas, posiblemente sí hubieran agarrado la otra ruta. Fíjate que eso sí sería... Habría que ver si por ahí se llega a encontrar alguna marca después, porque igual
como mencionas, con lo que siguen apareciendo con lo de carteros y buzones, yo igual sigo encontrando bastantes piezas que nunca fueron registradas por Cecil y hay que irla registrando como has hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, y sería maravilloso encontrar una pieza así de El Salvador que salga al Caribe. Pero sería Sí. una pieza buenísima, porque realmente sería ya de dos países, ¿verdad? En primer lugar. Sí. Sí, sí, sí. Pero como te comentaba, todo iba interior del Salvador y salía hacia el Pacífico, del Pacífico salvadoreño al Pacífico de Estados Unidos. Hay que estar pendientes ahí con todo lo que sale en oferta. Así es, así es. Ok, Yuri, muchísimas gracias por todo, gracias por el esfuerzo y te esperamos para la cuarta parte. Y el día de mañana